Buenas tardes o buenas noches o buenos días a quien esté viendo este programa número 7 de Controversial. Como siempre, aquí estamos listos para poder revisar versículos interesantes. Hoy día vamos a estar hablando de la oveja perdida, la moneda perdida o el dracma perdido y el hijo pródigo. Así que nos vamos a forzar en un solo capítulo a conversar acerca de estos tres, porque son tres parábolas que tienen más o menos la misma dirección. Así que antes de empezar, ¿qué tal Isaac? ¿Qué tal Hernán? Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto poder estar acá con ustedes. Hoy día vamos a ver las profundidades del Señor en estas tres parábolas. Bien, por acá también en Irlanda, contento de estar nuevamente juntos. Y bueno, a ver cómo nos sorprende el Señor lo que va saliendo ahí en medio de los hilos de la conversación. Buenísimo. Entonces le damos play y comenzamos. Pararan, parararán. Está bueno ese. ¡Pam! Listo. Ya estamos de vuelta entonces con Controversial, capítulo 7. Hoy vuelvo a reiterar la oveja perdida. No sé, Isaac, si tú puedes leer de nuevo, porque siempre eres el hombre de la lectura. ¿Listo? El narrador. El narrador, el narrador. Ok. Listo. Estamos en Lucas 15, versículo 1 en adelante. Dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos, a los vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo, porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan arrepentimiento, que no necesitan arrepentimiento. Esa es la parábola de la oveja perdida. Dale, Isaac, cuéntanos tu percepción primera, tus impresiones. Sí, mira, cuando uno lee esta parábola, muchas veces uno de seguro la ha leído. Yo generalmente se las cuento a mis hijos. Yo soy muy bueno para contar parábolas a los niños. Entonces, se las cuento y uno inmediatamente dice, se imagina que esa oveja perdida ciertamente es uno. Es uno que el Señor te encuentra cuando tú estás, ¿no?, vagando en lo perdido de tu orgullo y de tu soledad, lejos del Señor. Y está bien, ciertamente es así. Pero también necesitamos entender que el Señor le está hablando esto a los escribas, a los fariseos, ¿no? Y está diciéndoles que esa oveja perdida precisamente eran ellos mismos, era el pueblo de Israel, ¿no? Y este pastor de las ovejas era el Señor, ¿no? Que él, dejando, ¿no?, a las 99, eh, va tras los que están perdidos. Y en ese caso, en este momento, quienes estaban perdidos eran ellos mismos. Pero ellos no lo vieron así, no pudieron entender quizás que a los que él había venido era a ellos, ¿no? Entonces, creo que siempre pensamos en nosotros al escuchar esta parábola, pero ahora viceversa, necesitamos entender que el Señor se estaba refiriendo en gran manera a el Israel de ese momento. Sí, exacto. Y como hemos venido diciendo en estos capítulos, esta parábola Jesús en primera instancia se la refiere a los que están escuchándole en ese momento histórico,
Y en este caso, obviamente, tal como dices tú, es Israel. Israel tiene gente que está perdida. Eh, ya se había hablado en el Antiguo Testamento, los pastores habían usado la imagen del pastoreo. David, por ejemplo, en los Salmos, usa mucho la imagen del pastoreo para referirse a Dios con el pueblo de Israel. Porque era una imagen que ellos podían entender rápidamente. O sea, la oveja es súper indefensa, a vista de otros animales, está media torpe, no tiene grandes colmillos, no tiene garras, digamos, para ponerse a pelear, tampoco tiene gran velocidad, así como para correr cuando la vengan atacando, no tiene unos cuernos con los que se pueda defender. O sea, es la imagen de un animal indefenso, pero también medio tosudo de repente, también de repente como que no entiende para dónde va el asunto. Y aquí quiero referirme como mi primera impresión es que en esta trilogía de parábolas acerca de lo que se pierde y lo que he encontrado, porque está la oveja, la moneda o el dracma y el hijo, eh, hay un paneo, digamos, de Dios mostrando diferentes rostros acerca de la divinidad. Está en este caso el pastor que va a buscar la oveja, que es Jesucristo. De hecho, está el detalle este de cuando dice que va por los montes, en el término original, se está refiriendo como a camino escabroso, como camino entre montañas difíciles. Y en esos caminos difíciles él va a buscar, que es la figura de, obviamente, Jesucristo viniendo y estando en medio nuestro. Está también la figura del Padre en el Hijo Pródigo, que está ahí deteniéndose, digamos, esperando. Y en el caso de la mujer, buscando el dracma, también está la figura del Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo era considerado como una palabra que era femenina. El ruaj era un término femenino, o como algunos llegaron a traducirlo en algún momento, que le causó gran conmoción al catolicismo, la Espírita Santa, la Espíritu Santa. Les producía como un choque así, pero en realidad, si lo tradujéramos literal, debería decir algo así, porque el concepto ruaj era femenino. Entonces, en la mujer que busca la moneda, también está ahí el Espíritu Santo mostrándose. Y todas estas figuras para mostrar cómo la divinidad completa, Dios completo, sale a buscar. Sale a buscar y cuando encuentra se alegra. Digamos, se reitera el gozo. Creo que eso hace mucho link con lo que hemos hablado de los últimos capítulos. Hemos hablado de banquete, hemos hablado de las bodas, hemos hablado del vino, hemos hablado del gozo en la iglesia, nuestra incapacidad a veces para disfrutar, nuestra incapacidad a veces para olvidarnos lo que es alegrarse. Eh, Obviamente una oveja que está perdida no le sirve a nadie. Se ve la compasión aquí del buen pastor de ir tras la ovejita esa. Y por eso también una buena historia para ejemplificarnos nosotros cuando andamos súper perdidos, eh, de cómo Él nos sale a buscar. Entonces, hay mucho de misericordia de Dios en esta parábola, mucho de su amor compasivo yendo detrás de nosotros, mucho de la figura de Cristo como un pastor, digamos, que nos va a buscar. Y a mí me gusta el detalle ese que se lo trae al hombro, porque puede haberle puesto una cuerda y haberla arrastrado así, que ya, vente, o sea, te pasaste de porfiado, pero se la trae en los hombros, que es figura de que él sabe que esa oveja está cansada, que esa oveja no la pasó bien afuera. Y esto se va a repetir de nuevo en el hijo pródigo. O sea, no la pasó bien afuera. Fue inevitable por haberse perdido, es inevitable ese cansancio, ese dolor, pero no te lo voy a sacar en cara. No es como que el pastor diga, sí, que me la traigo a patadas porque se pasó para ser dura de cabeza esta oveja. No, dice que la va, se la pone a los hombros y se la trae. Ese detalle a mí me encanta. Me encanta porque creo que hay una canción por ahí de un español, no recuerdo el nombre ahora, que habla de eso de me trajiste al redil, dice sobre Marcos todo. Vidal, el milagro se llama la canción. Ese, Vidal. Hay otro Vidal en mi cabeza, por eso es que no lograba hacer el. Hay un Vidal que no es como para cantar cosas de él. Pero el Vidal, el hermano, digamos, tiene una canción muy linda acerca de esta experiencia de él como la oveja. Trae.
Ahora quería también mencionar un detalle interesante, que es que el número 99 es un número de confirmación. Es como en gematría es el número para decir amén, por ejemplo. Y el 100 es un número como de algo total. Por eso se le relacionaba también el 100 con la manifestación del Padre. Entonces esto es bien interesante porque habiendo 99, no es que estuviese malo, pudo haberse quedado con eso. Y sin embargo va detrás de la oveja perdida. Y creo que esta es la figura también de Jesucristo, después de haber anunciado la destrucción del templo y los juicios de los que hemos estado hablando en el capítulo anterior. Hay un periodo, porque ya había una confirmación, ya había un amén en cuanto a que la iglesia ya estaba presente entre los judíos después de la resurrección, pero hubo un periodo en donde los apóstoles salieron a anunciar el reino por todas las comunidades judías para que nadie se perdiera. Y Pedro llega a decir en algún momento que él retarda su venida, dice, refiriéndose, porque Pedro estaba esperando lo que iba a ocurrir en el año 70. No se está refiriendo al futuro, a la destrucción del mundo en el futuro. Entonces él está diciendo, pero Dios retarda su manifestación, esa es la palabra venida que usa ahí, retarda su manifestación por misericordia. La está retardando por misericordia. ¿Misericordia de quién? A todas esas ovejas de Israel que estaban perdidas por ahí y que había que anunciarle el reino antes del cambio de era. Entonces, Jesucristo, digamos, es el primero que viene y se trae, digamos, a esa que está súper perdida y entre eso están los discípulos también. Sí, de hecho, como en esta forma también con un tono más escatológico, como hacía el del programa, escatológico, entre comillas, también entra en lo mismo el hecho del Señor presentándose a Israel como el pastor, ¿sí? Al usar esa parábola y decir que él es el pastor, nuevamente está abrazando muchas profecías mesiánicas que hablan del Mesías como un pastor. Y a la vez, incluso de estas ovejas perdidas, por ejemplo, que no tienen pastor y todo eso, me hacía recuerdo del pasaje de Micaías, el pasaje de Micaías cuando lo llaman a profetizar y están todos los otros profetas profetizando otras cosas, y viene Micaías y dice, yo veo que Israel está en los montes como sin pastor, porque aquí no hay rey, dice, si no hay señor. Y era súper polémico porque le estaba diciendo al mismo rey que en el espíritu no había ni un rey en Israel. Y entonces la persona que lo había traído, ¿cierto? Dice, viste, yo te dije que si traía iba a profetizar solo cosas malas porque ellos querían profetizar algo bueno, ¿cierto? Pero acá, bueno, en eso que me ha gustado hacer en los programas, viendo como el versito anterior, justo Jesús acaba de mencionar lo mismo que habíamos visto en otros capítulos, acaba de mencionar el tema de la sal insípida, que como lo habíamos conversado, tenía mucho que ver con si Israel tenía o no tenía pacto, por ejemplo, y todo eso. Entonces Jesús menciona en el 14 al final el tema de la sal insípida, e inmediatamente viene la historia de él comiendo con los publicanos y pecadores, a la mesa, todo eso que habíamos estado hablando, y Jesús se presenta al final a sí mismo como este pastor de Israel que no tiene pastor. Y entonces es muy fuerte porque también se lo está diciendo a los fariseos y a los escribas, que probablemente en gran medida se sentían ellos mismos los pastores de Israel. O sea, Israel en ese momento no tenía un rey judío, pero estaba, ¿cierto?, bajo la gobernación romana. Eh, Sin embargo, ellos se sentían probablemente de parte de Dios los pastores de Israel. Y Jesús hasta cierto punto está también criticando su pastorado, ¿sí? Y a la vez le está diciendo que él está haciendo eso porque esas son sus ovejas, que eso es lo que se está diciendo. O sea, está diciendo, Israel son mis ovejas, y yo estoy buscando a mis ovejas. Y eso en el contexto, ¿cierto? Era súper fuerte,
es parte de lo que, de toda la cólera que iban juntando en el tiempo los fariseos, porque para ellos, como gente acostumbrada a leer entre líneas, ultra estudiada, cada cosa que Jesús decía iba muy al hueso, iba muy al hueso. Y entonces estaba meditando en eso, estaba pensando en eso, y también me llamaba la atención como la línea quizás como profética que hay, pensando en esta manifestación femenina del Señor, del Espíritu Santo, haciendo alusión a la mujer que está buscando la moneda, y pensaba en las tres como, en unas tres como fases quizás que hay en el, en estas tres parábolas, eh, está primero, ¿cierto? La de la oveja perdida, Jesús como el pastor enviado a Israel. Después tal vez, muy probablemente esta referencia al Espíritu Santo en esta mujer que está buscando la moneda. Y después ya el padre trayendo al hijo pródigo, al hijo que no había estado en la casa, y que pienso que probablemente pueda ser una referencia también a la posterior inclusión de los gentiles, eh, ¿cierto? Y cómo los que habían estado en la casa, el pueblo de Israel, muchos de ellos, incluso los que van a haber recibido al Señor, en un principio van a molestarse, ¿cierto? Va a estar la discusión de si este hijo que se fue de la casa puede entrar a la casa o no. Entonces, me parece como bien interesante esa línea de lectura, probablemente quizás más profunda, de un hilar más fino de lo que uno está acostumbrado a leer estas parábolas, pero creo que como va como muy claro apuntando hacia allá. Isaac. Sí, mira, a mí me llama mucho la atención la alegría del Señor al encontrarse con esta oveja perdida. Y resulta que cuando Jesús le estaba hablando a los escribas, a los fariseos, la alegría de ellos no era precisamente la misericordia, sino que la alegría de ellos era su propia justicia, era cuán dignos eran ellos del Señor. Entonces ellos se contentaban en sus propias obras. Sin embargo, el Señor se contenta y se alegra en hacer misericordia. Y me acordaba precisamente de Miqueas. En Miqueas 7:18 hay un versículo muy lindo que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, y aquí lo dice, ¿qué Dios es este? O sea, en ese tiempo no había otro Dios que mostrara este tipo de misericordia, donde se deleita en precisamente olvidarse de los errores, olvidarse de los pecados. Entonces, aquí Jesús estaba mostrando el carácter del Padre, ¿no? Que era totalmente en contrario a lo que en ese momento los fariseos y los escribas tenían como piedad, tenían ellos como en sistema de creencia. Ellos decían que tenían que alegrarse en las buenas obras. Entonces ellos se contentaban en lo que ellos hacían. Y me acordaba de la oración, ¿no? En que hay un momento, una parábola donde Jesús dice que hay dos personas orando, ¿no? Y uno que le dice al Señor: te bendigo, Señor, porque tú me has hecho bien y porque no soy como el otro, ¿no? Que tiene X pecado y qué sé yo. Entonces, sin embargo, había otra persona que estaba orando y que le decía al Señor: sé propicio a mi pecador. Entonces él dice que ese hombre fue escuchado. Entonces, eh, todo esto era totalmente revolucionario y bueno, todavía lo sigue haciendo, ¿no? Porque el Señor va totalmente en contra de lo que el mundo dice.
¿no? Que tú tienes que, de alguna manera, gozarte en tus éxitos, ¿no? Y prácticamente olvidarte de tu fracaso y todo lo que tiene como el mundo como en la búsqueda, ¿no? De alcanzar los objetivos. Sin embargo, aquí Jesús está hablando del carácter del Padre. Entonces, a mí me gusta mucho que Él se alegre en la misericordia, ¿no? Entonces, yo digo, Señor, si tú te alegras en la misericordia, necesitamos que ese sea un motivo de alegría para nosotros, que ese sea de verdad el contentamiento que hay dentro de nuestro corazón. Y cuando alguien, por ejemplo, uno de nuestros hermanos, ¿no? Esté perdido, ¿no? Es muy interesante porque las ovejas, una de las ovejas estaba perdida y la otra estaban resguardadas por su pastor. Y me imagino que cuando vieron a la oveja perdida tenían que alegrarse. Los amigos de este pastor fueron invitados a alegrarse. Dice, él llama a sus amigos, alégrense porque he encontrado a la oveja perdida. Entonces, esos amigos somos nosotros. El Señor nos llama a que estemos alegres. ¿Y qué hacemos entonces con cara de, no sé, con cara de funeral, ¿no? Cuando vemos que alguien que, por ejemplo, estaba complicado en alguna situación y ha encontrado la bondad del Señor, tenemos que alegrarnos con Él, tenemos que gozarnos con Él y con el Señor, ¿no? Tenemos que mostrar esa alegría. Yo hace poco entendí esto y entendí lo poderoso que era disfrutar la alegría del Señor. De hecho, me he dado cuenta, yo mirando al Señor cada día, que Él gran parte del tiempo siempre está contento, siempre está alegre, ¿no? Él siempre está confiando en la obra del Padre. Entonces necesitamos ver esa alegría y gozarnos con el Señor, ¿no? Entonces me llama mucho la atención estas dinámicas del Señor. Sí, sí. Y ahí estaba pensando mientras escuchaba en ese versículo que dice, estaba mirándolo de hecho, donde dice, vivo yo, dice el Señor, que no me alegro de la destrucción del pecador. Entonces él se pone a sí mismo, dice así, por mi vida lo digo. No que él se vaya a morir, sino que está refiriendo, pongo de testigo mi presencia de que yo no me alegro de la destrucción o de la muerte del pecador. Entonces, y aquí va más allá de eso, porque hasta ahí ya los profetas nos habían dicho que Dios no se alegraba de la destrucción del pecador, pero ahora va más allá, sino que dice que se alegra del que se arrepiente, del que hace el cambio de mentalidad. Y ahí el concepto de arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, cambien su mentalidad para que el reino de los cielos se acerque. Creo que en este cambio de mentalidad también tiene que estar incluido esta alegría por ese cambio de mentalidad. O sea, uno debería celebrar cada vez que puede notar que ha hecho un cambio en su forma de pensar y ha podido empezar a pensar como el reino piensa. Eh, Eso como primer punto. Y el segundo que estaba, mientras lo escuchaba igual, es cuando dice que habla del Señor Jesucristo en la profecía y dice que el principado va a estar sobre sus hombros, dice. O sea, el gobierno va a estar sobre sus hombros. Y pensar en esta figura que a mí siempre se me hace muy vívida del pastor llevándose a la oveja, poniéndosela encima y llevándola así a cuesta, su capacidad para soportarnos a nosotros, soportar el peso, digamos, de lo que significa, de lo que significamos, cuando nosotros no podemos sobrellevar nuestro propio peso. O sea, muchas veces no podemos sobrellevar el peso de nuestra vida. O sea, todos hemos llegado al Señor con una carga, así que no puedo ni ponerme de pie, físicamente o mentalmente o emocionalmente. Entonces, traer eso y saber que el Señor me puede llevar es como esta historia que siempre se cuenta de las huellitas en la arena, que vi 2 huellas, dice, y después cuando estaba tan triste vi solo una. El Señor dice, no, es que yo te llevaba en brazos. Me parece muy linda esa historia. Creo que también hay canciones de eso, pero el punto es que es real. Es real en la parábola de la oveja perdida. Es real que Él nos lleva, nos carga y nos lleva al lugar de resguardo, cuando estábamos literal extraviados. Y que eso signifique también una alegría. O sea, a mí me llama la atención que Cristo,
el Hijo que había descendido del cielo sabe qué cosa causa que el cielo se alegre. Y lo que causa que el cielo se alegre no es lo que nosotros nos imaginamos. Porque a veces nosotros nos imaginamos que el cielo se alegra por X cosas, que sí, pueden ser buenas, pero no es lo que trae mucha alegría. Yo recuerdo una oportunidad con estas experiencias angelicales que de vez en cuando uno puede disfrutar y agradecer. Me acuerdo de una oportunidad que el Señor me decía, estaba haciendo la escuela de ángeles. Estaba armando la escuela de ángeles y toda esta escuela acerca de los ángeles. La escuela de ángeles suena chistoso. Ahora recién vengo a pensar en lo que acabo de decir. No, la escuela sobre los ángeles, ¿sí? Estaba armando eso y en esa muy metido, muy estudiando, muy tomando de experiencias propias, de experiencias con los hermanos, incluso experiencias antiguas de otras personas, más lo que la escritura decía, pero estaba en medio de todo ese rollo cuando de repente el Señor me dice, ¿cómo hace sonreír a un ángel realmente? A un ángel lo hace sonreír cuando alcanza a alguien que estaba perdido. Porque yo me hice la pregunta de por qué los ángeles siempre que aparecen se ven tan serios. Así como que estoy en lo mío. Te voy a ayudar, pero yo estoy en lo mío. Estoy ocupado de lo que me mandaron a hacer. Pero hay momentos donde ellos sí se alegran. O sea, sí se dan el tiempo de celebrar. Sí se dan el tiempo de gozar. Y lo hacen cuando alguien cambia su mentalidad para salir del extravío y volver a entrar dentro y posicionarse de nuevo en el reino de los cielos. Y en este caso el mensaje estaba dicho directamente a Israel, o sea, así como va a haber un momento, lo que hemos dicho en los capítulos anteriores, así como hay un momento de destrucción, la historia no es solo destrucción en el año 70, también hubo una continua alegría, que fue la que ve Juan en Apocalipsis, porque hay una boda, porque hay un banquete, porque hay un festín donde los justos por fin están en presencia del Padre, cosa que antes no podían hacer. Nancito, te la dejo. Sí, yo pienso que, no sé, el gozo es como tan parte como de la sintonía del cielo, ¿sí? Me acuerdo este pasaje, me parece que es cuando aparecen los ángeles, cuando el Señor nace. Esto dice, buenas nuevas de gran gozo, buenas nuevas de gran gozo que ha nacido Cristo el Señor, dice. Y, y después me acuerdo mucho de varios pasajes en que los apóstoles llaman a gozarse y siempre lo vinculan con la palabra Señor, con la palabra Señor. Y creo que está muy vinculado como al poder, no sé, parte del cambio de mentalidad que el Señor espera de nosotros. Creo muchas veces está vinculado al ir creciendo en nuestra comprensión, dentro de otras cosas, de quién es Él en cuanto a su autoridad, a su poder, a quién es Él. O sea, sí está súper cercano y siempre va siendo cada vez más cercano, pero a la vez mucho del ir creciendo en nuestra paz, en nuestro caminar con Él, tiene que ver con que va profundizando nuestra conciencia de su señorío. Y creo que eso nos llena el corazón, como de tanta libertad, de tanta paz y de tanto gozo también, ¿sí? Y, y creo que ese pecador que se arrepiente, muchas veces, claro, uno ve un pecador que se arrepiente como una persona, no sé, que estaba perdido en el mundo, como se dice, o que era drogadicto o algo así. Eh, y sin embargo, no sé, creo que muchas veces formas de estar en pecado tienen mucho que ver con la incredulidad, por ejemplo. ¿Sí? Y ese cambio del pecador que se arrepiente muchas veces al final puede ser una persona
que está muy en la iglesia, muy en un ambiente cristiano, qué sé yo, pero que en un momento empieza a creer y se arrepiente, empezó a creer. Y fue un pecador que se arrepintió, porque antes de eso, como lo explican algunos apóstoles, ¿cierto? Cualquier cosa que yo hago no creyendo, estoy pecando al fin y al cabo, ¿sí? Incluso si estoy predicando o estoy ofrendando, si lo estoy haciendo no sé, por miedo, por ejemplo, si estoy tratando de comprar a Dios, por ejemplo, con mi ofrenda, puedo estar hasta ofendiendo al Señor con mi ofrenda en vez de estarle adorando. Y cuando comienzo a actuar por fe, ¿cierto? Recién en ese actuar por fe comienza a haber justicia delante del Señor. Y esa fe del pecador que se arrepiente, que cambió su mentalidad, que comenzó a creer en el Señor, eh, creo que tal cual está diciendo Simón, hace muchas veces tallar de gozo o de risa a los ángeles, ¿sí? Que a veces eh, que a veces parte de esa molestia que incluso uno siente en Los Ángeles tiene que ver a veces con la incredulidad. Quizás parecía a este episodio de Gabriel, ¿cierto? Con Zacarías, cuando Zacarías le cuestiona el mensaje a Gabriel y Gabriel va más allá, ¿cierto? Se enoja y de plano le dice: ¿quién te crees tú? Yo estoy delante del Señor todos los días, te vas a quedar mudo. Eh, y, Y pienso que muchos hermanos pueden haber tenido experiencias con ángeles del Señor en que parte de su seriedad a veces tenía que ver eh, con esa, tal vez, hábito que puede hacerse de no encontrar mucha gente que esté con un corazón de fe, ¿sí? Eh, y entonces pienso que cuando ellos ven ese cambio, ese giro, eh, sí saltan de alegría, sí saltan de gozo. Ah, y creo que ese gozo es parte al final de las dimensiones del cielo, es parte de la ciudad del Señor, es parte de Sion todo el tiempo. Creo que así como las distintas naciones tienen un carácter que los marca, una personalidad que los marca, y uno puede asociar incluso quizás en Latinoamérica, no, la gente de Perú es de esta forma, la gente de Argentina es de esta otra manera, oyendo más allá, no sé, los norteamericanos tienen este otro ánimo. Creo que este gozo celestial es parte como del carácter de la ciudadanía celestial. Y, y entonces pienso que, como habíamos estado conversándolo ya en programas anteriores, creo que algo que tenemos que incorporar con libertad, a habituarnos a gozarnos, ¿sí? Eh, Quiero contar una historia que me acordé ahora. Hace como unas semanas atrás me tocó estar con unos hermanos acá en Irlanda. Estuvimos como trabajando en algunas cosas del Señor, entre comillas, y estuvimos viviendo en una casa como unos 4 o 5 días. El asunto es que a uno de estos hermanos, que era una hermana, yo no la conocía, la había visto una pura vez, pero nunca había hablado con ella, y ahora estaba viviendo con ella, la veía todos los días de la mañana hasta la noche, tomábamos desayuno juntos, almorzábamos juntos, estábamos juntos todo el día. Y claro, estábamos teniendo tiempos de oración, de conversar, cosas profundas, cosas más coloquiales, qué sé yo. Pero había como una especie de distancia porque nunca nos habíamos visto y de golpe estábamos ahora viviendo juntos en una casa. Ni siquiera era como estar en un hotel y encontrarse en los espacios comunes, sino que estábamos viviendo juntos eh, con, con estos dos hermanos. Y el asunto es que, bueno, hubo un día en que ya habíamos orado, habíamos tenido, reitero, varios tiempos con el Señor, pero estaba todavía esa como muralla ahí. Hasta que un día de repente estábamos sentados y ella se acuerda de un programa de televisión de humor que a ella le gustaba, un programa inglés. Entonces me dice que si yo conocía ese programa, yo le dije que no. Y me dice: mira, mira, veámoslo. Y prende la televisión y pone el programa.
y lo empezamos a ver en un programa de humor inglés que está en YouTube. No me acuerdo cómo se llama, si no se lo recomendaría. El asunto es que lo empezamos a ver y el programa era bien gracioso. No era un programa cristiano en absoluto ni nada, pero era bien gracioso. Y nos empezamos a reír, pero hacía carcajadas muy fuertes los dos porque justo salieron unos capítulos muy chistosos. Nos reímos y nos mirábamos riéndonos porque era muy chistoso, muy gracioso. El asunto es que lo vimos como una hora el programa y cuando terminó ese rato de reírnos tanto, de pronto nos habíamos vinculado muy fuerte en una forma que no había ocurrido en todos esos días. No había ocurrido en medio de las oraciones, no había ocurrido en medio de las conversaciones súper profundas y qué sé yo, sino que en un rato de estar sentados juntos como hermanos, riéndonos juntos de algo y alegrándonos por algo, nos reímos hasta llorar de la risa. Después se rompió toda esa como barrera que había y después el resto de días fueron muy hermanados, por decirlo de alguna forma, haciendo publicidad al programa de Isaac. Fueron muy pegados en el corazón y eso solo ocurrió riéndonos juntos, alegrándonos juntos. Así que creo que algo que de nuevo lo digo, es parte de la ciudadanía del cielo y que creo que debemos incorporarlo. Y es muy genial cómo estas tres parábolas aquí en Lucas 15 terminan con ese énfasis en que el cielo se alegra, en que el cielo está contento, en que el cielo se ríe, en que el cielo hace una fiesta, en que el cielo dice, no, mira, hagamos un asado gigante porque esta persona volvió a la casa y matemos el becerro más gordo y regalémosle ropa nueva y hagamos una fiesta tremenda. Y si bien eso tiene 50 interpretaciones espirituales, creo que lo primero antes de eso es mostrar que Dios hace fiestas y que le gusta eso, y que se alegra de eso. Sí. Sí. Isaac, a propósito de hermanados, pasamos el dato. ¿Tu canal se llama Isaac? Sí, 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 sí. Ya, perfecto. Entonces, hermanados en el canal de Isaac por YouTube. Cierro paréntesis. Ahora sí, Isaac, cuéntanos lo que... Sí, sí, está muy bueno lo que cuenta Hernán y precisamente acá en la parábola de la moneda perdida, al final dice, de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, lo dice textual, ¿no? Los ángeles se gozan porque un pecador se arrepiente. Y a propósito de historia, yo quería contarles una que ahora me cayó el 20, como se dice. En un momento estábamos con unos amigos y hicimos un café concert, un café básicamente para invitar a personas que no tenían quizás una relación, un vínculo estrecho con el Señor. Entonces, algunos invitaron a amigos, familiares, etcétera. Y todo el programa de ese momento estaba en mostrar la bondad del Señor. Así que lo hicimos y fue muy lindo. Y me acuerdo que en ese momento muchas personas mostraron su intención de querer tener una relación con el Señor y eso fue muy lindo. Así que al terminar ese evento que habíamos preparado, me acuerdo que pasó algo que no lo había entendido quizás hasta este momento, porque me acuerdo que estábamos con el grupo de amigos que habíamos hecho eso y de pronto comenzamos como a tirar algunos chistes, algunas tallas y comenzamos a reírnos. Y seguimos riéndonos. Y ya en un momento esa risa literalmente pasó a ser de una risa por los chistes, por las tallas, a ser una risa que iba mucho más allá de nuestro entendimiento. Y sin mentirles, habremos estado como una hora sin parar de reír a tal punto que salimos como ebrios de ese lugar. Y fue algo muy raro, ¿no? Yo no estaba acostumbrado quizás a ese tipo de manifestaciones, porque yo me acuerdo, era parte de todo eso. Y fue muy extraño porque todos estábamos en lo mismo sin que nadie se pusiera de acuerdo. Todos estábamos literalmente tan alegres que estábamos riéndonos como si estuviéramos todos borrachos. Y nadie había orado por nosotros, nadie había dicho,
no sé, que queden ebrios por el espíritu, nada de eso. Estábamos tirándonos talla. Y ahora entiendo que evidentemente parte del gozo que había en medio de nosotros era porque el Señor estaba contento y de seguro los ángeles que estaban con nosotros también se estaban riendo con nosotros y fue un momento único. Creo que nunca voy a olvidar ese momento. Eh, y siempre me pregunté por qué habrá pasado eso. Yo sencillamente lo disfruté y lo viví. Y ahora entiendo que era parte de la alegría que había en el cielo. Entonces, quizás necesitamos ser un poco más conscientes de la alegría que hay en el cielo también cuando una persona se arrepiente. Y esto es muy importante porque a veces tendemos a alegrarnos en los castigos. Esto es tremendo porque yo he escuchado personas que dicen, bueno, ya cuando les toque, ¿no? Ir delante del trono del Señor, ahí van a recibir su castigo. Y es como que casi se alegraran por el castigo que una persona puede recibir. Y estoy seguro que el Señor nunca se va a alegrar en el castigo, nunca se va a alegrar en la disciplina. Siempre Él se va a alegrar en la redención, en la misericordia, en que se corrija el pecado, ¿no? Ahí está su alegría. Entonces, creo que necesitamos analizar un poco dónde está nuestra alegría. Si está en la misericordia o está en el castigo. Sí, es que ese fue un gran problema de los fariseos. Tal como tú decías al principio, ellos felices con su propia justicia, pero le hervía, digamos, la sangre cuando veían a Jesús estando con los publicanos y pecadores y aparte haciendo milagros y aparte hablando misterios del reino y aparte hablando con tanta autoridad. Para ellos era, ¿por qué este Jesús no viene a la sinagoga y comparte con nosotros que somos la gran cosa, somos grandes personalidades, debería sentarse entre nosotros? Si un rabino, ¿qué hace allá? O sea, ¿qué hace con ellos? Y aparte, esa molestia de por qué lo siguen, por qué lo escuchan. Entonces, y no entendían que ellos, de alguna forma, estaban siendo como después en el hijo pródigo se ve ese hermano que se enoja porque al hijo pródigo recibido. O sea, estaban siendo ese tipo de gente. Y Jesús les dice en algún momento, ustedes tienen la llave, no dejan entrar a nadie ni ustedes entran. O sea, y les dice a los discípulos, sí, hagan algunas cosas que ellos les dicen, pero no sean como ellos. No sean como ellos, porque las cosas que les dicen van conforme a la ley, pero resulta que ellos no las aplican en su vida. O sea, tratan de hacer justicia y se olvidan de la misericordia. Y yo creo que mucho de la misericordia trae alegría, trae gozo. O sea, comprobado científicamente que las personas cuando tienen una acción de misericordia o ven algo, digamos, en donde cierto conflicto se resuelve redentivamente, produce bienestar en el interior. Y aquí quiero irme un poquito con el tema ya que lo mencionaste, de la mujer que pierde el dracma y lo busca y dice que enciende la luz para poder buscar por todas partes. Eh, ese enciende la luz a mí es donde me hace como la referencia al Espíritu Santo, buscando, digamos, por todas partes, porque el Espíritu Santo nos busca como si fuese un sabueso, nos busca, nos busca, nos busca. Yo recuerdo cuando no conocía al Señor, de oídas lo había oído, sí me habían llevado a la iglesia, mi abuelita, mi primera experiencia con Dios la había tenido muy pequeño porque mi abuelita me llevaba, pero después en la adolescencia me perdí completamente y andaba por otra parte muy, como dirían, muy por Egipto. Hijo, ¿qué hace en Egipto? Una cosa así, una cosa así. Con los filisteos, hijo, ¿qué hace allá? Así andaba. Por allá andaba, yo creo que más lejos de Egipto, por el Líbano, por allá andaba, por otra parte, por Marruecos, por allá, sí, perdido totalmente. Eh, y entonces, sí recuerdo momentos de lucidez en mi conciencia que obviamente eran producidos por el Espíritu Santo, momentos donde el Espíritu Santo despierta la conciencia para decir esta forma de pensar o algo perdiste. Tú tuviste algo, en mi caso, tú tuviste algo en la niñez, tú tuviste inocencia y sientes el dolor de no tenerla. Tú tuviste alegría, sientes el dolor de no tenerla. Tú tuviste esperanza, sientes el dolor de no tenerlo ahora. Tú tuviste fe y entonces algo se te perdió. Entonces yo veo en esta parábola que, claro,
lo que tenemos perdido no sirve. O sea, a todos nos ha pasado que tenemos una llave y se nos pierde y, y se nos olvida todo hasta que la encontremos. Yo cuando me pongo a buscar cosas normalmente abro cajones y saco libros, remuevo por allá, por acá, y en mi cabeza no hay nada más que encontrar esa bendita llave hasta que la encuentro. Y ahí descanso. Ok, o el bendito documento hasta que lo encuentro y ahí descanso. Entonces, el Espíritu Santo también está así, buscando, buscando, buscando. Obviamente en esta parábola, volvemos a reiterar para los hermanos que nos escuchan, Jesucristo en primera instancia le está diciendo a ellos para que escuchen, porque ellos son los que están perdidos, o sea, ellos son lo de gran valor que está perdido. Lo que tiene valor y perdido no tiene valor. Esto es lo interesante. Algo que tiene valor, cuando está perdido, pierde, no es que pierda su valor en sí, pero ya no sirve. ¿De qué sirve una moneda cuando está perdida? Si no se puede hacer nada con ella. Entonces esto es lo mismo, ¿de qué servimos nosotros cuando perdemos dones, por ejemplo? Los dones están, pero están perdidos. Son Sí, irrevocables, pero están perdidos. O sea, o como alguien me dijo, hermano, si alguien cae, ¿qué pasa con sus dones? ¿Se van? No, no se van, se cae con sus dones. O sea, está en el suelo con dones y todo. Con todos los dones que tenía, ahí está en el suelo. Entonces, y lo que nos está diciendo es que Cristo se alegra, y el Espíritu Santo se alegra, y los ángeles se alegran, y el Padre está esperando y también se alegra cuando esa persona es levantada, cuando esa persona es encontrada, cuando nosotros somos encontrados, cuando perdemos algo lo podemos encontrar, porque también se puede aplicar así, cuando pierdo la paz y luego la encuentro en Él, porque encendí la luz y la pude encontrar. Cuando pierdo la fe, yo creo que hay momentos donde uno tiene crisis de fe. No es que no crea en Dios, pero ya no le cree tanto a Dios, porque el dolor te puede producir una crisis de fe. Te puede hacer cuestionar, Señor, si yo te he creído tanto, si yo tomé ciertas decisiones creyéndote y ahora me estoy viendo en esta situación y parece que uno empieza a perder fe. Pero en realidad lo que tengo que hacer es tomar lo que tengo, esa fe de granito de mostaza, y ponerla ahí en las manos del Señor para que Él actúe con eso. Y eso es recuperar entonces, recuperar lo perdido, recuperar lo que había quedado ahí en el aire. Y a mí, vuelvo a decir, me parece siempre, estas tres parábolas me parecen muy tiernas. O sea, me parece a Dios muy tierno en esto. Primero, en su afán de encontrar lo que está por ahí, y segundo, la alegría que tiene cuando lo encuentra. Porque yo soy de los que, yo es que me sincero, yo soy de los que, sabiendo que la culpa es mía, que se me perdieron las llaves, digo, esta llave, porque ¿dónde están estas llaves? Y estoy así como medio molesto con la llave, que no está donde yo dije que debería estar. Entonces, a uno le pasa. Sin embargo, Dios dice que cuando encuentra esto, se regocija y se alegra. sí. Yo quisiera hacer una mención así brevemente, porque hablando esto de alegría, cuando uno menciona quizás con los hermanos, y ahora voy a decir algo que puede ser un poco controversial, cuando uno dice la alegría del pueblo del Señor, inmediatamente uno se imagina, ¿no?, un escenario con gente danzando, con los panderos y todo eso. Está bien, pero yo no veo a Jesús cuando él se alegraba, agarraba, quizá, no sé, no se iba a un escenario a bailar y a cantar canciones, ¿no? Cuando él estaba alegre, él estaba al frente de una mesa, ¿no? Y ahí él se alegraba, ahí él festejaba, y hay precisamente un momento donde él está muy contento, donde Jesús está con Zaqueo y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y uno dice, uy, ¿qué se había perdido? Nosotros éramos los perdidos. En ese momento Zaqueo era el que estaba perdido. Entonces él vino a salvar lo que se había perdido. Y ahí él está contento, y ahí él está alegre. Entonces, ¿dónde está más a gusto el Señor?
¿En el escenario ahí cantando en libertad en la casa de Dios? ¿O ahí con Zaqueo? ¿No? Ahí con Zaqueo, donde está ahí rescatando. ¿Dónde estaría más a gusto el Señor? Estoy seguro que ahora estaría quizás en un bar, en un pub, en la casa de un amigo, ¿no? Y quizás tomándose una buena cerveza, ¿no? Y no le molestaría el humo del cigarro de esa persona, ¿no? Porque él viene a buscar lo que se había perdido, ¿no? O sea, su misericordia, su compasión va más allá que toda nuestra estructura, que todas nuestras intenciones de aparentar en ser justos, de aparentar ante los demás ser santos. A Jesús no le contaminó el estar en una casa de publicanos. A Jesús no le contaminó el estar frente a prostitutas y comer con ellas y reírse con todos ellos. No le contaminó. Él estaba haciendo luz en ese momento porque él había ido a los que estaban enfermos, no a los que decían estar sanos. Amén. Capítulo 1 de Chosen, ahí lo dejamos, ahí la dejo. Ahí nomás la dejo. Dale, Hernancito. No, quería leer unos pasajes solamente. Tenía uno en relación a, me estaba sonando hace rato, y cuando Simón dijo que el Señor es muy tierno, justamente me estaba sonando un pasaje que en cierta traducción había leído una vez, donde habla muy bonito de esa forma, y quisiera leerlo. Salmo 103 dice: el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende todo el tiempo, ni su rencor es eterno. No nos da el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. El Señor es, con los que lo honran, tan tierno como es un padre con sus hijos. Y creo que es un carácter, repitiendo eso delante de cómo las naciones tienen caracteres, y la nación del cielo tiene un carácter que puede estar muy marcado, obviamente, por el carácter de su Padre y Rey, de su Padre y del Señor Jesús, y que está marcado por cosas que a veces no son tan propias de un ministro, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que son los que son referentes culturales dentro del cristianismo, por decirlo de alguna forma, con cosas como son la ternura, por ejemplo, la ternura o la alegría constante, ¿sí? Y otro pasaje que me vino mientras hablaba Isaac, y me gustaría leerlo, porque creo que es más que decidor, o sea, muy claro respecto de lo que piensa el Señor, sobre todo esta palabra fiesta que hemos estado diciendo harto hoy día, y bueno, desde los otros programas, con todo lo del banquete y todo eso. Y aquí este pasaje que voy a leer es muy claro, de que el Señor dice algo que el Señor asume que nosotros debiéramos hacer fiestas, por ejemplo, y se pretende espiritualizar todo, pero Jesús no está espiritualizando nada aquí. ¿Sí? Jesús iba no a banquetes espirituales, entre comillas, sino que él iba realmente a casas de personas a comer y a celebrar y a reírse y a todo lo que está diciendo Isaac. Y claro, puede tener sus giros espirituales eso, y de hecho los tiene, pero también lo cierto es que como Jesús une todas las cosas, él celebra en el espíritu y en el cuerpo. Y entonces dice Lucas 14, bueno, de hecho el capítulo anterior al que hemos estado leyendo todo este rato. Dice: luego Jesús le dijo al hombre que lo había invitado: cuando hagas una fiesta o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus otros familiares, ni a tus vecinos más ricos. Si haces eso, también ellos te van a invitar a ti después, y de esa manera te van a recompensar por haberlos invitado. En el futuro, cuando tú hagas una fiesta, invita a los pobres, a los tullidos, a los cojos, a los ciegos. Ellos no podrán darte nada a cambio, pero Dios te bendecirá. Él te dará un premio cuando resuciten todos los que practican la justicia. Y, Wow.
es muy loco el versículo, o sea, muy loco para la mente tradicional. Sí, es muy loco porque incluso está vinculando el hacer una fiesta, el invitar no a las personas que el sistema honraría a esa fiesta, y lo está vinculando incluso con la justicia. Mm, ¿Sí? Que de hecho es algo que aparecía en el Antiguo Testamento como parte de las promesas mesiánicas, el hecho de que el Mesías iba a repartir con los que no tenían y que eso iba a ser parte de su justicia. Y ese repartir tenía mucho que ver con el sentarse a la mesa y empezar a repartir, empezar a dar. Y entonces creo que eh, ni siquiera en un sentido figurado, sino que Jesús abiertamente está dejándolo ahí, está diciendo, ustedes pueden, incluso deberían hacer fiestas, y ocupa esa palabra fiesta, ¿cierto? No dice reuniones, no dice cultos, dice hagan fiestas y inviten gente a comer. sí. Y gente que no sería la esperada, ¿sí? Vayan a buscar el que posiblemente sería desechado. Me vino el recuerdo de esa escena bien, bien bonita de Chosen de cuando aparece el leproso en el campo, e incluso uno de los discípulos saca la cuchilla para defender a Jesús, ¿sí? Y muchas veces tenemos esa conducta nosotros, o sea, como que queremos defender a Jesús, queremos defender al Señor del ambiente sucio que hay afuera y qué sé yo, y, y sacamos nuestras cuchillas, como lo hacen algunos discípulos ahí, ¿cierto? Sacamos las armas de nuestros argumentos, para decir por qué Jesús no debería acercarse a esos ambientes contaminados, a esas personas contaminadas, etc. Eh, y Jesús, tal cual uno lo lee en la Escritura, tal cual uno lo puede ver ahí en ese capítulo de Chosen, eh, no está ni ahí con eso, dicho en buen chileno. Y es muy fuerte la escena cuando Jesús va y abraza al leproso, y el leproso es sanado. En ese abrazo, algo que incluso hay, no recuerdo el nombre ahora, pero hay testimonios de algunos hermanos, al menos uno yo recuerdo, que antes manejaba su nombre, que él hasta el día de hoy en algunas partes de Asia, este hermano sana leprosos así. Él va y los abraza, solo hace eso. Los abraza y el Señor sana a los leprosos. Eh, en ese acto de amor de acercarse a alguien que todo el mundo querría salir corriendo. Mm, Y entonces, de nuevo decirlo, el Señor creo que es algo que ha estado repitiendo en el programa, si bien no tiene quizás el programa ese énfasis de, no sé, como de predicar o algo así, pero sí pienso que el Señor ha estado enfatizando y dirigiéndonos hacia este punto de abrir nuestras casas, de abrir nuestras mesas, como incluso pienso fue algo que el Señor estuvo hablando los últimos 2 años, el último año, este asunto de abrir las casas, de abrir la casa de uno, de abrir los espacios, incluso al punto de, como dice acá, hagan fiestas, mm, inviten a esa gente, creen un ambiente de alegría, sí. celebren, alégrense. Sí, y precisamente con esto que estás mencionando, se me hace muy preciso porque partías con estos versículos, ¿verdad? Donde dice como el padre ama al hijo, muy preciso para entrarle la parábola que todo, no hay cristiano que no conozca, incluso gente que no es cristiana que ha escuchado de ella, la memorable parábola del hijo pródigo, porque todos en algún momento hemos sido el hijo derrochador que insulta a su padre pidiéndole la herencia cuando todavía ni se muere, que después se la gasta toda en pura tontera, digamos, que en el camino abre los ojos y dice, estoy pasando hambre de puro gusto, eh, y se devuelve donde el padre y pide perdón y dice, me equivoqué yo, pequé contra ti, contra el cielo, y se le hace esta fiesta para recibirlo. Se hace esta alegría, se ve la ternura del padre que estaba ahí esperándolo, y que cuando vuelve no hay una conversación con
argumento, no hay no hay un papá sacando la chancla voladora para tirársela a lo lejos, no hay nada de eso, sino lo que hay es misericordia, mucha misericordia manifestada. Y esto a mí me hace siempre me hacía ruido esta sensación de estas formas de disciplina que hay en algunos lugares en donde se avergüenza a la gente, cuando entre comillas se les pone en disciplina, en donde se les expone a la gente El porque se conito de la equivocaron. vergüenza. Ajá. Buena película. Y como que este deseo de que no, tienen que sufrir más de lo que del sufrimiento de su propio error, aparte tienen que sufrir más, porque creemos que si sufren más, si sufren vergüenza, si sufren algo, entonces para calmar la necesidad del resto de tener esta sensación de como que ahora sí nos sentimos justos. Este asunto de estar sentado como en la silla del juez, cuando aquí tenemos una parábola clara de Jesucristo hablando de alguien que viene en esos términos, que viene en arrepentimiento, que viene de haber entendido que no lo hice bien, y se le recibe de otra manera. Se le recibe con este contentamiento, se le recibe recuperando las cosas que había dejado, en el sentido de cambiándole de ropa. Bueno, se han hecho prédicas enteras acerca de las cosas que le dan al hijo pródigo, y su simbolismo, pero lo cierto es que aquí el énfasis está en la misericordia del Padre. Así como vemos el énfasis en la misericordia del pastor que va tras la oveja, o el énfasis en la misericordia del Espíritu Santo de buscar hasta encontrar y luego celebrar eso, aquí vemos el énfasis en el Padre, en el amor del Padre y su deseo de tenernos de nuevo en la mesa. Ese es todo el asunto. Quiero que te sientes de nuevo aquí conmigo porque la mesa esta no está completa hasta que estés tú. Entonces, ese asunto que él decidió por sí mismo, porque como no necesita nada, porque Dios es sustentador de todo y nadie lo sustenta, decidió por sí mismo sin necesitar algo, al ser que ama. O sea, necesitar dar a ese amor al ser amado. Entonces, eso me parece a mí espectacular, verlo aquí de forma transversal, cómo se cumplió también en esos tiempos, porque sin duda Jesús mandó a los 70 a predicar, luego mandó a los apóstoles de nuevo a anunciar el reino, luego envió a Pablo a anunciárselo a los gentiles, o sea, todo el Mediterráneo alrededor fue predicado antes que se destruyera en el año 70 el templo, pero luego toda la iglesia siguió predicando y llevando esta misericordia y este mensaje de que el Padre ahí está esperándonos para poder ser parte de nuevo de esa mesa. Sí, y de hecho es muy interesante que en una ocasión, en Mateo 10, versículos 5 y 6, Jesús envía a sus discípulos precisamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Entonces, textualmente dice, o sea, ¿quiénes estaban perdidos? ¿Quiénes eran esas ovejas perdidas? En ese momento era la casa de Israel. Entonces ahí está el remanente, este resto, ¿no? Que a lo mejor no es tan grande, pero sí es un grupo de personas que el Señor literalmente los rescató, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, los 120 que estaban en el aposento alto en ese momento donde es derramado el Espíritu Santo. Entonces, esto era un remanente que había recibido la promesa, que recibió la promesa del Señor. Y luego de eso llegaron personas de muchas partes, de muchas naciones, precisamente de Israel, que estaban ahí en Jerusalén y vieron ese acontecimiento, y más de 3,000 personas, ¿no? Buscaron al Señor y se encontraron con este acontecimiento y se volcaron al Señor. Entonces, es interesante cómo efectivamente esta promesa de que el Señor iba a rescatar a la casa de Israel se hizo realidad los discípulos, se hizo realidad luego, una vez que que vino el derramamiento del Espíritu Santo, en 3,000, después en 5,000 personas y así. Entonces, Israel recibió al Señor. Entonces, muchas veces nosotros tenemos el mito de que Israel no ha recibido al Señor y que le ha dado la espalda. Y la verdad es que no es todo cierto eso. Hubieron personas que fueron salvadas
y que recibieron al Señor, ¿no? Y que se entregaron al Señor y que eran de Israel. Así que cuando decimos que Israel le ha dado la espalda al Señor, no es cierto. No podemos decir que Israel le ha dado la espalda al Señor. Israel recibió al Señor también. Quizás no fue todo lo que uno esperaba, que fueran un montón de personas, pero sí, sí lo hicieron, sí lo hicieron. Y estoy seguro que en este tiempo también hay judíos que han recibido al Señor, se han encontrado con Él, han vuelto sus vidas al Señor. Por lo tanto, tampoco podemos decir que la nación entera de Israel le ha dado la espalda al Señor. En todas partes hay un remanente del Señor. Así como el Señor le dice a Elías, oye, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Muchas veces hay esos 7,000 que están ahí, ocultos quizás, que uno no sabe que están, que uno no se ha dado cuenta porque uno no tiene los sentidos y los ojos en todas partes, pero sí están, sí están. Entonces tenemos que confiar en la grandeza del Señor y no nos olvidemos que Él es el que va a buscar a los perdidos, Él mismo. No, él personalmente va a buscar a los que estaban perdidos. No está dependiendo de alguien, no está dependiendo de una persona para ir a buscar a alguien y de hecho no la va a enviar a esa persona, sino que vamos a ser colaboradores del Señor, colaboradores en su obra, porque en definitiva, ¿quién es el que convence de pecado? Es el Señor. Sí, sí, mira, y a propósito me estaba acordando con esto que tú mencionabas, de cómo Israel, efectivamente, las ovejas perdidas fueron encontradas, porque ahí están los discípulos, que eran judíos de nacimiento étnico, y la primera iglesia, los primeros 3,000 también, los primeros 3,000 que fueron salvados en Pentecostés también, todos judaizantes, y judíos de etnia, digamos, que cambiaron del judaísmo a la revelación del reino en ese momento con la predicación de Pedro, y así sucesivamente. La primera iglesia del primer siglo partió con judíos étnicos y luego fue llegando a los gentiles también. O sea, efectivamente, la misión de Jesucristo de traer al Israel se cumplió conforme a la profecía, que la profecía hablaba de un remanente, no hablaba de que todo el pueblo se iba a inclinar, sino que el pueblo lo iba a rechazar, pero un remanente iba a continuar con esta, se iba a arrepentir, que eran los justos, digamos, los justos que iban a venir delante de él. Y claro, como se cree esto, tal como tú dices, Isaac, y aquí hay un punto muy bueno, por eso lo quiero recalcar, no, todo Israel lo negó, porque ese es el mensaje, y entonces hay algo que todavía no se logra. Y como todavía no se logra, tiene que lograrse. Que el Israel actual del siglo XXI acepte todo el Israel actual a Jesucristo. O sea, la primera equivocación es precisamente lo que tú estás mencionando, que efectivamente quienes rechazaron a Jesucristo es el sistema de impiedad en Israel con judíos en medio, pero quienes lo recibieron eran los judíos justos. Así que sí se cumplió lo que Jesucristo y lo que se había dicho del Mesías. Es el primer punto que hay que aclarar. Y el segundo es que hoy en el siglo XXI lo que hay es un Estado de Israel, que es otra cosa, que en Estado no es lo mismo que pueblo. Son dos cosas distintas. Jesús hizo, el Padre, Dios hizo la promesa con Abraham, con el pueblo étnico en ese momento, no con un Estado. No existía la idea de Estado siquiera en ese tiempo. Todas las promesas de tomar la tierra, por ejemplo, fueron dadas a Abraham y a una etnia, no a un Estado. Y esa división hay que hacerla porque si no, no estamos entendiendo nada y estamos entrando como mezclando la Biblia con ideas políticas. Y tercer Sí, punto es que en el Israel actual tampoco son todos israelitas, étnicos me refiero. O sea, en el Israel actual hay otro grupo étnico judaizante, pero no israelitas étnicos, y eso es algo que ellos mismos lo dicen. O sea, en términos étnicos, porque ya que esto digamos, se sostiene en una idea de un Israel étnico que tiene que arrepentirse, entonces ahí es donde está el problema, porque efectivamente en la Palestina actual, en las tierras que hoy reconocemos como parte del pueblo de Israel o del Estado de Israel, no todos los que están ahí son israelitas étnicos, ahí hay tribus árabes, ahí hay
tribus, hay házaros, por ejemplo, que son casi un tercio, sino un poco más, judaizantes, que son parte del Estado y que tienen su DNI como israelita, pero étnicamente no son descendientes de Abraham. Entonces, ese es un punto que hay que entender, que obviamente para entenderlo hay que leer la historia de Israel como pueblo. Ahí tengo 2 volúmenes que el próximo programa se los voy a mostrar, muy buenos, se los recomiendo, entre otros. Y hay historiadores que de hace poco ya están diciendo que por lo menos el 50% de la gente que ha poblado lo que hoy día se entiende como Israel no son étnicamente israelitas. Entonces, toda esa información que la gente no maneja, entonces ya se parte equivocando desde ahí. Y como punto extra, como anexo, podríamos decir, cuando Dios le prometió a Abraham darle la tierra a su descendencia, si quiero tomarlo esto como étnicamente hablando, y quiero arrancar la hoja donde Pablo dice que los hijos de Abraham son por la fe, ya, hagamos como que Pablo no lo dijo, y quiero que sean solo étnicos. Ok, si quiero agarrarme de eso, y la promesa fue a la etnia, esa promesa no se cumple por estar en un estado. Se cumple cuando quien era descendiente de Abraham étnicamente está en el territorio y Dios lo bendice estando en el lugar. Eso es todo. Y eso puede hacerlo en cualquier país que está dentro de ese territorio. Dale, Nancito, ya me desahogué. Sí, no, en la misma línea, creo que es súper importante que eso que, claro, alguien podría llegar, de hecho, a querer sacar, por ejemplo, las hojas de Pablo, donde él es súper claro respecto antes de decir, por ejemplo, ese versículo famoso, y entonces todo Israel será salvo, ese es un versículo fuerte en toda esta idea, ¿cierto? Pero se le olvida que Pablo antes se gastó un montón de capítulos diciendo que el Israel eran los que eran de la fe, ¿sí? Pero, claro, la iglesia que tiene banderas sionistas fuertes, ya diciéndolo así abiertamente, por lo general suele mirar en menos a Pablo mismo, porque si leen a Pablo tienen que aceptar que Pablo está diciendo ese tipo de cosas. Pablo habiendo sido fariseo y todo. Pero lo cierto es que el Señor mismo, Jesús expresa el mismo pensamiento. Él mira a Israel, y en el caso a los sacerdotes, ¿cierto? Pero eran judíos étnicos, y Jesús los mira y les dice: ustedes no son hijos de Abraham, porque no hacen las obras de Abraham. No son hijos de Abraham. Se los dice Jesús mismo y es súper claro. Y es algo que después también, claro, uno va a leer a Jesús diciendo eso allí, después va a leer a Jesús en el Espíritu, a Jesús resucitado, hablando con Juan y hablándole de los que dicen ser judíos y no lo son. Ah, entonces, pues, es un pensamiento transversal en el Nuevo Testamento, que no es solo de Pablo, que lo expresa el mismo Juan, siendo súper judío, y que lo dice el mismo Jesús. Lo dice el mismo Jesús que es así. Y entonces creo que ese punto es muy importante. O sea, todas las promesas del Antiguo Testamento hechas sobre la tierra, que está en Medio Oriente ahora, fueron hechas a la simiente de Abraham, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con eso, fueron hechos a Israel, pero de Jesús para adelante todos van a decir Israel son los de la fe y son los que creen en Cristo. Todos van a decir lo mismo, partiendo por Jesús mismo. Y entonces, pensar lo contrario es contradecir a Jesús mismo, porque Jesús se paró en Israel y dijo: ustedes no son hijos de Abraham, los hijos de Abraham son, y algunos dicen: pero Jesús era judío. Jesús contradijo eso mismo y les dijo: yo soy antes que Abraham. De hecho, la Biblia lo tiene en el título: Jesús antes que Abraham. Abraham creyó porque me estaba viendo a mí, dijo Jesús. Que esa es una frase muy común: pero Jesús era judío. Frase rapera. Olvidando totalmente la eternidad de Cristo y olvidando quién es Cristo y transformándolo en un rabino poderoso nomás. Y Jesús les dijo a ellos: Abraham me vio a mí, Abraham me siguió a mí. Esa es la línea correcta. Y los hijos de Abraham son los que me vieron a mí al igual que él, los que creyeron en mí al igual que él.
Sí, y ya que ya no, nos metimos en esto, si no En es un con giro todo, sino para inesperado. qué. Es muy interesante porque me acordaba de cuando mencionaban de Pablo, eh, me acordaba de Gálatas, ¿no? Donde él mencionaba que el Israel había nacido del Sinaí, por decirlo de alguna manera, y donde ahí estaba el fuego, el humo y todo el asunto. Y el Sinaí en ese momento era un monte, ¿no? Donde el Señor trajo sus leyes, sus mandamientos a lo que era en ese momento Israel. Pasaron los años y todo Israel estaba enfocado en eso, ¿no? En lo que había sucedido en el Sinaí. Pero, sin embargo, y este pero es sumamente grande, yo no sé por qué no lo creemos, ¿no? Porque todavía tenemos puestos los ojos en las cosas naturales, en lugares, en territorios naturales, y ya que se llama controversial este asunto, perdónenme, pero yo no entiendo por qué cada vez que bombardean Israel, todos los ojos se van al territorio de Israel, siendo que nuestro territorio no es un lugar físico, sino que somos hijos de un territorio celestial, de una Sion celestial. Nosotros somos hijos de la Sion celestial, y ahí está Gálatas, donde lo menciona claramente, ¿no? Nuestros ojos tienen que estar puestos en los cielos, mucho más de lo que está pasando aquí en la tierra y en cualquier territorio, incluso en Israel. O sea, primero pongamos nuestros ojos en los cielos, primero pongamos los ojos en lo que el Señor está hablando, y no defendamos una nación, sobre todo si es que se llama Israel, porque el Señor no está a favor ni de Israel, ni de otro país, ni de Irán, ni de, llámese como se llame, ¿no? Porque su reino no es de este mundo, su reino es sobre los reinos de este mundo. Él es el soberano de los reyes de la tierra, y todos los reyes de la tierra le rinden pleitesía a él, aunque no estén de acuerdo con él, porque él no necesita que estén de acuerdo con él. Su reino es mayor. Entonces, no caigamos en el error de poner nuestra mirada en Israel, en poner nuestra mirada en ese territorio, porque Él es el Rey y Señor sobre toda la tierra, ¿no? Del Señor en la tierra, su plenitud del mundo y todo lo que en Él hay, ¿no? Entonces, cuando sucede alguna problemática territorial aquí en la tierra, el Señor no está preocupado en eso, Él sabe que todo lo pertenece a Él, ¿no? Sin embargo, la iglesia tiende a inmediatamente salir en defensa de Israel como si fuera parte de nuestra tarea, ¿no? Como si fuera parte de nuestra asignación. El Señor no necesita que nosotros defendamos, como decía Nan, en lo que le pertenece a Él, ¿no? Él lo sabe defender muy bien, ¿no? Y no necesitamos poner nuestros ojos también en el territorio de Israel. Amén. De hecho, cuando Jesucristo está yendo a la cruz, les dice a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque por la destrucción que venía en el año 70, y les dice que se vayan de ahí cuando estas señales vengan. Cuando habla en Mateo 23, 24 acerca de la señal antes del fin, refiriéndose a la destrucción del templo, les dice que tienen que irse cuando estas señales vengan. No les dice salgan a defender, no les dice atrincherense. De hecho, quienes se atrincheraron finalmente fueron los que murieron ahí. Y quienes se atrincheraron eran precisamente los defensores, digamos, del sistema de impiedad. Entonces, cuando uno lee a Pablo en Gálatas y dice que la esclava, que es Agar, es la Jerusalén actual, con sus mismas palabras, así lo dice, es la Jerusalén actual que da hijos para esclavitud. Entonces, hoy día si hacemos una foto de dron, en Jerusalén está la mezquita musulmana ahí en el centro de Jerusalén, y hay gente que está esperando que eso se le caiga una bomba para que reconstruyan el templo de nuevo. Eso no va a pasar, no va a pasar, porque dice que desde ahí hay esclavitud, que ese lugar es Agar, y de hijos para esclavitud. O sea, hoy día esa mezquita está representando, así, con toda claridad, lo que Pablo Claro, dijo, claro. porque da hijos para esclavitud. Y Agar es un monte en Arabia, o sea, todo eso
Pablo está casi profetizando lo que va a pasar con ese territorio años después que se destruya el templo. Lo que va a quedar ahí un edificio religioso que también genera hijos para esclavitud. Entonces, y sin embargo, dice la libre en la iglesia, en la que está en los cielos, en la Sion celestial, tal como tú estás diciendo. O sea, Dios nos llamó a un reino que no es de este mundo, que no necesita una sede en un punto específico geográfico. Él decidió habitar dentro de nosotros. Y esa es la gran propuesta del reino. Entonces, cambiar todo eso, hay que ser muy porfiado con el asunto. O sea, pasearse un montón de versículos y capítulos y lectura, precisamente porque quiero que Dios haga lo que a mí se me ocurre. Y no funciona así. Tal como dices tú, no es una asignación de la iglesia orar por un territorio específico. La asignación de la iglesia es orar por todas las naciones e interceder por todas las naciones. Porque quienes sufren en esta guerra, no solo las que están allá, sino las que están en todas partes, siempre son los inocentes. Y quienes aman ese tipo de guerra siempre son los hijos de Belial, los que promulgan esa guerra, los que la impulsan, los que ganan dinero con la venta de armas del asunto, en fin, los que están pensando en ganar territorio para poner ciertas cosas, los que están pensando políticamente. O sea, esos son los hijos de Belial. En la escritura, para la escritura, esos son los hijos que producen mal, que infectan. En cambio, los inocentes son por los que hay que tener preocupación, por los que padecen. Ese es el mensaje. Es como cuando Josué le dice al ángel, tú vienes de parte de nosotros, y el ángel, a ver, espérate, yo no estoy de parte ni de ti ni de nadie, yo soy del cielo. ¿Cuál es el asunto? Yo soy del cielo, o sea, y hoy día ni siquiera estamos en la ley. Estamos en el tiempo en que Cristo trajo el reino y le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada, porque el que la saca, con esa espada muere. Ese fue el mensaje. O sea, si fuese por entrar Biblias con armas, como esa idea que a veces se tiene, en nombre de la Biblia voy a apoyar cierto bando de una guerra, esa cuestión es no entender nada de lo que Jesús está diciendo, no entender nada de por qué los apóstoles padecieron. Si no, los apóstoles habrían sido guerrilleros con todo lo que padecieron. Pero ellos se dejaron llevar, la iglesia se dejó llevar al Coliseo. La iglesia se dejó morir. Pablo murió decapitado. O sea, ¿de qué me están hablando? Y ese cambio es porque, o sea, ese cambio de chip que se necesita, ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad que se necesita en la iglesia, es volver a esto mismo que estamos hablando. Precisamente, volver a la mesa, volver a la alegría del arrepentimiento, volver a sentarse en el reino de Dios cuando uno se sienta en esa mesa. Volver como el hijo pródigo. Amigos, ya estamos como 1:22. No sé si últimas palabras para ir cerrando. Hernán. Sí, creo que, no sé, pienso para cerrar con el mismo tema que estábamos hablando ahora último. Hay un montón de pasajes, ¿cierto? En el Antiguo Testamento que alguien podría tomar y decir, oh, pero mira, ahí dice que nos preocupemos por Jerusalén. Pero es hiper claro en todo el Nuevo Testamento, que hay otra Jerusalén. Hay otra Jerusalén que, pensando, no sé, en el pasaje de Gálatas que hablaba Isaac, una Jerusalén celestial que es madre de todos nosotros, dice Pablo ahí en Gálatas. Hay una Jerusalén celestial donde estamos reunidos con los santos, con los ángeles, con los espíritus de los justos hechos perfectos, etcétera. Está toda esa realidad presente ahora, y esa realidad no está ni en los montes de Jerusalén, ni en Jerusalén, como dijo Jesús, sino que está en el espíritu y en la verdad, que es Cristo mismo, está dentro de Cristo, presente ahora. Esa es la ciudad celestial, esa es la esposa del Cordero, y esa realidad es totalmente presente ahora, y correr tras lo otro, tal cual dijo Pablo en Gálatas, al final es estar hechizado. Y claro, te va a empezar a te va a empezar a calzar un montón de versículos para armarte todo el asunto,
porque al final Pablo, o sea, miró a los Gálatas y dijo, ustedes lo único que me explica su situación es que están bajo algún tipo de hechizo, porque ¿de qué cosa me están hablando? ¿De qué cosa me están hablando? Eh, y, o sea, no sé, incluso hay pasajes tan fuertes como el mismo Juan en Apocalipsis mirando el territorio de Israel, y ahí el versículo es muy explícito, Apocalipsis 12 o 13, en ese rango de versos está, por si alguien lo quiere buscar, y dice, esa ciudad, dice, que en el espíritu es Sodoma y es Egipto, donde fue crucificado el Señor, y lo dice así ya muy abiertamente. Y ojo, y no está hablando de la gente ni de la tierra es del Señor, y la gente, hay gente y gente, ¿cierto? Hay gente hija de Belial, hay gente inocente, hay de los dos, pero dice, sí dice esa ciudad, la veo en el espíritu, dice Juan, y es Sodoma y Egipto. Pero a la vez el mismo Juan va a hablar de la otra Jerusalén, de la verdadera Jerusalén, de la Jerusalén celestial, que está descendiendo de arriba, que es la esposa del Cordero, que somos nosotros mismos, etcétera, todo eso. Eh, y entonces, definitivamente, todo el otro discurso nos roba mucha realidad. Nos roba mucha realidad. A mí me impresiona, me asusta la cantidad de gente hoy en día poniéndole casi alarma al celular del día en que va a decir Jesús, diciéndole a un montón de jóvenes que ellos son la generación que va a ver la segunda. O sea, por favor, o sea, ya van como 4 generaciones escuchando lo mismo, y yo digo, ¿qué van a hacer en 50 años más cuando estén ancianos, tengan 90 años y vean a toda esa generación a la cara? Al igual que los predicadores de hace 50 años atrás, y se encuentren otra vez con, o sea, ¿por qué están haciendo eso? O sea, si el mismo Jesús le dijo a los discípulos, si incluso quisiéramos pensar que Jesús está hablando de lo que ellos hablan, Jesús mismo dijo, yo no sé el día ni la hora. Si es que quisiéramos interpretar así ese versículo. Pero se paran y le dicen a un montón de jóvenes, montón de jóvenes, y le empiezan a decir, ustedes son esa generación, y le empiezan a poner hora, algo que Jesús dijo no tiene. Si es que uno quisiera pensar que Jesús está hablando de eso. Ah, y es súper fuerte, es muy fuerte. Eh, y es algo de lo que definitivamente hay que, no sé, dar, dar la espalda y poder abrazar el cielo que está ahora alrededor de nosotros, la Jerusalén celestial que está ahora alrededor de nosotros, la mesa del Señor que está ahora alrededor de nosotros. Ah, eso quisiera decir. Si no, voy a seguir hablando mucho rato. Sí, me acordaba de las palabras de Jesús a las mujeres, cuando él estaba cargando la cruz, él estaba camino a ser literalmente crucificado, y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, por ustedes. No saben lo que les va a venir. Entonces, y cuando sucede algún tipo de bombardeo o algo así a Israel, a Jerusalén, en el territorio, inmediatamente vemos a hermanos con la bandera de Israel, ¿no? Y levantando un clamor, una oración al Señor por el territorio de Jerusalén, y todos diciendo, vamos a orar y unámonos todos por Jerusalén. Pero sin embargo, nuestros vecinos, nosotros mismos, necesitamos de pronto mayor oración que los que los de ese territorio, ¿no? Entonces, no oren por Israel, por Jerusalén, oren primero por sus ciudades, oren primero por sus barrios, oren por sus vecinos, ¿no? Ellos también necesitan al Señor y están más cerca de lo que está Jerusalén y está Israel, ¿no? O sea, primero el evangelio comienza desde los que son prójimos de nosotros, ¿no? De los más cercanos. Entonces, en nuestros barrios necesita, en el amor del Señor, se necesita que se manifieste la luz del Señor, y esa luz somos nosotros. Entonces, de pronto preocupémonos más de que esa luz brille en medio de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, ¿no? Eso es lo que dice Jesús, que los hombres vean vuestras buenas obras.
Entonces, si tenemos que orar por algo, si es que tuviéramos que orar por Jerusalén, oremos para que en Jerusalén haya perdón y arrepentimiento. Oremos para que Jerusalén ame a sus enemigos, los perdone y deje de pelear con ellos. No sigamos reforzando la idea de que tiene que atacar, no hay que atacar a nadie. Jesús nos llamó a amar a nuestros enemigos, a amar a los que nos persiguen, a amar. Entonces, si tuviéramos que orar por alguien, deberíamos orar por los palestinos, por la gente de Irán, y decirle que el amor del Señor se manifieste en ellos, bendecirlos, ¿no? Entonces, creo que hay que darle una vuelta a eso, ¿no? Hay que darle una vuelta a cómo estamos mirando las situaciones. Pero insisto, necesitamos primero que todo poner nuestros ojos en el Señor, en poner nuestros ojos en el amor, en la misericordia, alegrarnos con la misericordia, alegrarnos con las personas que están arrepintiéndose, incluyendo los que pueden ser muy cercanos a nosotros. A veces estamos esperando que la persona quizás que está en una situación de calle, venga el Señor, se arrepienta, pero a veces el que se está arrepintiendo es nuestro amigo, es nuestro vecino, es nuestro familiar. Entonces, alegrémonos con ellos también, ¿no? Y eso, creo que necesitamos darle una vuelta a muchas perspectivas que tenemos. Sí, sí. Sí, yo creo que estaba pensando, típico que en estas marchas que son para Jesús, tú ves más banderas del Estado de Israel que declaraciones del señorío de Cristo en los carteles y todo. Y vuelvo a reiterar, son banderas del Estado de Israel, no son banderas del pueblo al que Cristo quiere que se arrepiente y venga a Él. A mí me encantaría que el Israel étnico venga a Cristo, porque lo cierto es que hoy en día, primero tiene un Estado que es súper belicoso, por toda una historia que no voy a desconocer, pero sí es belicoso, con vecinos que también son belicosos, o sea, están en un tirón de pelo continuo entre ellos, y ahí no está Dios, en eso bombardeo y que por aquí te quiero destruir y que por allá yo también a ti, y en eso, ahí en todo ese juego político y armamentístico no está Dios, para nada. Eh, y entonces hay que hacer esa diferencia entre el pueblo, los pueblos a los que Cristo quiere venir y los estados. Y Claro. poner en un edificio que le llamo iglesia, poner una bandera del Estado de Israel, más parece embajada eso que lugar donde se reúnen los hermanos. Entonces, aparte con una estrella que todos sabemos que viene del Bonpo, que tiene que ver, tiene toda una raíz esotérica, que no tiene nada que ver, vuelvo a decir, con David. O sea, hay un montón de sincretismo que por ignorancia también se levantan como estandarte, la iglesia los levanta como estandarte y olvida estas cosas, que están a la vista, pero tal como dice Hernán, es como una especie de hechicería tan grande que no lo pueden ver, aunque está a la vista, aunque los versículos estén ahí, aunque Juan esté diciendo lo que está diciendo, aunque Pablo dice lo que está diciendo, aunque Jesucristo dice lo que está diciendo, es como que no lo ven. O sea, se lo saltan completamente y olvidan estas cosas que son súper medulares cuando podríamos estar intercediendo por la gente. Bueno, en mi caso yo sí oro por esas situaciones y sé que ustedes también, pero me refiero como iglesia en general, podríamos estar orando por las personas que realmente están sufriendo en esos conflictos. Ahí es donde está el corazón de Dios sufriendo. A Dios no le interesa, no tiene su corazón así como, oh, lo estoy haciendo para que un bando de estos gane, o porque este Estado me cae bien. No funciona así. Los Estados también fueron creados con toda una raíz súper extraña, ¿sí? Entonces, eh, hay una ilusión producto de ignorancia también. Hay mucha ignorancia en este asunto. Pensaba, a propósito, como también todos estos lugares están gobernados también por religiones radicales. El judaísmo, el islam son religiones muy radicales. Ambas no reconocen a Cristo como el Señor. Por si alguien cree que con que estas religiones avancen, cualquiera de las dos, no, es que ellos creen en el judaísmo, entonces son como los primos. No, para nada, amigo, no crea eso. Con esa misma bandera persiguieron a los apóstoles. De hecho, el Islam, si uno quisiera comparar, el Islam honra un poco más
comillas. Claro, le da una figura. Figura histórica de Jesucristo que el judaísmo. Exacto, Porque exacto. O sea, el Islam lo menciona como un profeta, por claro, último. sí. Bueno, en el judaísmo no, para nada. O sea, los grandes pensadores como Maimónides, que son del judaísmo, trataban a Jesús de borracho, lo trataban de loco, de brujo. Entonces, tener esta idea tan equivocada es en parte por ignorancia, pero también esa ignorancia que elijo esa ignorancia porque me es más cómoda, elijo esa ignorancia porque algún tipo de ganancia gano, con estos mensajes también así de que no, estamos esperando que algo suceda, no, empezó la guerra ya, así que algo va a pasar con la iglesia. No, amigos, si lo único que tiene que pasar con la iglesia es que ore por misericordia por esos lugares en guerra. Eso es todo lo que la iglesia tiene que hacer. Porque lo de la iglesia ya está, todo lo que la iglesia necesita ya está. Entonces, como punto de cierre, solamente decir a todos los hermanos que partimos hablando de la oveja, la moneda y el hijo perdido, y parece que de repente nosotros como iglesia andamos como el pródigo, así preocupados de la comida de los chanchos y no de sentarnos con el Padre en el reino de los cielos. ¿No? O como el hermano mayor, ¿no? Que le alega al padre, oye, ¿por qué tú le hiciste un banquete al hermano menor si se la farrió toda y le hiciste un banquete, ¿no? Estamos igual pidiéndole aclaración al Señor, ¿por qué no me hiciste un banquete a mí? ¿No? Exacto, exacto. Bueno, les mando un abrazo a todos mis queridos hermanos, los saludamos, gracias por estar de nuevo. Y no se pierdan el siguiente capítulo número 8 de Controversial. Abrazos. Chao, chao.